Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de Fundamentos de Programación. El día de hoy veremos el primer tema, que es el 1.1, Conceptos Básicos. Lo primero que veremos es qué es la programación. Dice que la programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación o lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Ahora, esto como que luego no lo entendemos muy bien. Vamos a ver cuáles son estas tres definiciones que había puesto en negrito en el párrafo. Bueno, un algoritmo es una notación o una representación gráfica de una solución. Aquí podemos ver que tenemos la lámpara no funciona, ¿no? Ese es nuestro problema. Y luego aquí abajo dice, ¿está enchufada? Si no, pues te dice que hay que enchufarla. En caso de que sí, pues vamos a ver qué otro problema podemos tener. El foco está quemado, si dice que sí, pues hay que reemplazar el foco, pero si dice que no, pues hay que comprar una nueva lámpara. Esto se le llama un algoritmo. Más adelante vamos a ver mucho sobre algoritmos, vamos a hacer muchos algoritmos para poderlos pasar después a una computadora. Después de que tenemos el algoritmo, el siguiente paso es codificarlo. La codificación es escribir un código con base en nuestro algoritmo para que después pueda ser ejecutado con una computadora. Entonces, en resumen es lo siguiente. Tú tienes un problema, buscas la solución, esa solución la plasmas en un algoritmo. El algoritmo es el que te da la solución. Después lo pasas a un código y ese código ya lo ejecuta una computadora. Digamos que son los pasos que vamos a seguir para poder hacer nuestros programas. Vamos a ver el tema 1.2, que son algoritmos. Ahora sí vamos a entender qué es un algoritmo. Dice que es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Los algoritmos pueden ser expresados de muchas maneras, incluyendo el lenguaje natural, que es el que nosotros hablamos, un pseudocódigo, diagramas de flujo y lenguajes de programación, entre otros. Especialmente, dentro de los algoritmos que vamos a estudiar, vamos a ver uno en especial que se llama diagramas de flujo. Y vamos a ver las características de un algoritmo. Podemos ver aquí del lado derecho, tenemos un inicio, base y la altura, el área, muestra área y un fin. Voy a explicar rápido este algoritmo. Todos los algoritmos deben ser precisos. Tiene que indicar el orden de realización de cada paso. Este algoritmo lo que hace es obtener el área de un triángulo. ¿Sale? Entonces, tenemos un inicio, tenemos las entradas que para poder resolverlo necesitamos una base y una altura, tenemos el proceso, que es donde obtenemos, donde obtenemos el resultado, y por último mostramos el resultado. Si se dan cuenta, el primer paso es que debe ser preciso. El segundo es, un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tú hagas un algoritmo, debe ser claro también en lo que dices. Cada vez que lo utilicemos debemos llegar al mismo resultado. Otra cosa que a lo mejor no está en estos puntos es que si tú le das al algoritmo a una persona y se lo das a otra, los dos deben llegar al mismo resultado cuando lo apliquen. El otro, un algoritmo debe ser finito. ¿A qué se refiere esto? Que debe tener un fin. Digamos que nuestro algoritmo es nuestra solución. Si hay una solución que no tiene fin, entonces no es solución. Si nos damos cuenta, tenemos un inicio. Es importante saber dónde empieza nuestro algoritmo. Hay algoritmos que luego son muy grandes, tienen mucha simbología y dices, ¿y dónde empieza? Ah, bueno, siempre va a tener un inicio y va a tener un fin. Ahí vamos a decir que cuando llegas aquí debes llegar a la solución. También podemos darnos cuenta que nuestro algoritmo, nuestros símbolos son unidos con unas flechas. Eso nos indica hacia dónde va la información. Es importante colocarle siempre una flecha a esta línea para saber hacia dónde va nuestra información. Otro punto es que debe ser legible. El texto que lo describe debe ser claro, tal que permite entenderlo y leerlo fácilmente. Va a haber ocasiones en que vamos a colocar aquí pues varias entradas, y esas entradas deben ser muy bien explicadas. No debe existir ambigüedad. ¿A qué me refiero con ambigüedad? Es como decir, tengo un gato en la cajuela, ¿no? Eso es ambiguo porque no sabemos si es un gato de herramienta o un gato de animal.
Entonces, todos los algoritmos, cuando nosotros escribimos dentro de nuestros símbolos, tenemos que ser muy claros en lo que estamos diciendo para que no tengamos problemas de ambigüedades, que el usuario pueda entender otra cosa y vaya a llegar a otro resultado. Y un algoritmo debe definir 3 partes. Siempre tenemos entradas, un proceso y una salida. Es lo mismo que una calculadora. Saquen una calculadora, sumen un 2 más 3 y le dan un igual y es un 5. ¿Cuáles son las entradas? El 2. ¿Cuál es la otra entrada? El 3. ¿Cuál es el proceso? Pues es una suma porque dijimos que era un 2 más un 3. Y cuando le damos un igual, en la pantalla se muestra nuestro resultado que es un 5. ¿Están de acuerdo? Todos nuestros algoritmos van a tener la misma estructura. Una entrada o muchas entradas. Puede tener un proceso o también varios procesos. Y una o varias salidas, pero siempre lleva ese orden. Primero son entradas, luego procesos y luego salidas. Y dentro de los algoritmos vamos a ver especialmente los diagramas de flujo. Este algoritmo que tenemos aquí es un diagrama de flujo. Digamos que los diagramas de flujo pertenecen a los algoritmos. Dice que un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Se trata de representar los pasos que sigue un proceso desde que se inicia hasta que se termina. Muy bien, entonces esto que tenemos aquí son diagramas de flujo y son los que vamos a hacer para representar nuestras soluciones. Vamos a analizar este diagrama de flujo respecto a la simbología que tenemos al lado izquierdo. Podemos observar que el primer símbolo dice inicio y final. Recuerden que todos los diagramas de flujo tienen un inicio y también debemos indicar dónde terminan. Es importante esto. El siguiente son las líneas de flujo. Es importante que coloquen la flecha para saber hacia dónde va la información. Luego no las colocan y no sabemos si la información va hacia arriba o hacia abajo, derecha o izquierda. El siguiente son entradas y salidas. Por ejemplo, aquí tenemos que es una entrada, es la base y la altura. Nuestras entradas son lo que necesitamos para resolver nuestro problema. ¿Qué pasaría si en la fórmula de base por altura para sacar el área de un triángulo nos faltara la base? Pues no podemos llegar al resultado, es un dato indispensable. O faltara la altura, también es un dato indispensable, no lo podemos calcular sin esa información. Entonces las entradas y las salidas van en especialmente esta entrada, aquí lo tenemos representado, base y altura. El siguiente es el proceso. El proceso es donde hacemos las operaciones para poder obtener nuestro resultado. Por ejemplo, aquí en el área del triángulo es base por altura sobre 2. Con eso obtenemos el área del triángulo. Y aquí tenemos donde dice muestra el área, es donde mostramos el resultado. Es como una calculadora, 2 más 3, cuando le das el igual, te muestra el 5. En este caso aquí dice muestra área. Este símbolo es cuando lo mandas a un documento. Y en este caso vamos a utilizar también el de entrada-salida. Más adelante vamos a utilizar esta simbología para también usar el de salida aquí en el de muestra el área. Vamos a mostrarlo con el símbolo que tenemos del lado izquierdo. Y por último, ya que mostramos el área, es como la calculadora, cuando muestra el 5, después de darle el igual, pues ya no hace nada y precisamente es cuando ya termina el proceso. Aquí es lo mismo. Ya tenemos las entradas, base altura, hacemos la operación base por altura sobre 2, mostramos el resultado y con eso terminamos nuestro diagrama de flujo. Entonces colocamos el de fin. Pues muy bien chicos, esto sería todo por el día de hoy.